A ver si una de las... Bueno, eh, y la bioclimatología ya tiene que ver más específicamente con las etapas de planificación, de producción, cuando empezamos a estudiar esta parte, junto con la agroclimatología, las adversidades y todo lo demás. En principio, nos empezamos a preguntar qué es la bioclimatología. Una forma de llegar a definirla bien específicamente, como dice acá, que estudia cuáles son las exigencias, cuáles son las tolerancias y los límites meteorológicos para realizar un cultivo o la producción ganadera. O cuál es la relación entre los elementos físicos atmosféricos y un, un determinado cultivo o una determinada producción pecuaria. Por supuesto, la bioclimatología para determinar todos estos límites, exigencias, tolerancias, utiliza índices biometeorológicos que en forma numérica va a expresar la dependencia que tienen tanto el crecimiento, el desarrollo, el rendimiento, a ver si aparecen plagas, enfermedades y la virulencia que provocan, como las eficiencias agrotécnicas, y eso lo vamos a explicar, con las condiciones meteorológicas. O sea, ¿qué es lo que hacen estos índices? Expresan en forma numérica la relación que existen de las condiciones meteorológicas con el crecimiento, el desarrollo, el rendimiento, la aparición de plagas y enfermedades. Ustedes saben que en un cultivo van a incidir diferentes elementos sobre el vegetal, ya sean algunos relacionados con la energía, como por ejemplo la radiación, que va a estar más relacionada con la fotosíntesis y acciona a través de la intensidad, la duración del día o a través del fotoperíodo, la temperatura a través de algunos índices que son un poquito más complicados, las horas de frío a través de lo que se denomina vernalización, porque hay especies que necesitan tener frío para llegar a un estado de desarrollo, la concentración de dióxido de carbono que tengan, y entre otros elementos, el agua en el suelo que va a ser fundamental. Para hacerles más o menos un esquema de lo que les estoy hablando, sigue esta representación que le hago acá, esta diapositiva. Los elementos bioclimáticos actúan tanto en la parte de crecimiento como en la parte de desarrollo, a través de índices que van a cuantificar, ¿sí?, cómo se va a comportar ese cultivo, cuáles son las exigencias, los límites, la tolerancia. Esos índices pueden ser simples, como en este caso lo tengo acá, la temperatura, o pueden ser un poco más elaborados, un poco más complicados, como las horas de frío, la radiación, la duración del día a través del fotoperíodo, y que pueden actuar en una fase del cultivo o que pueden actuar en un subperíodo, como vieron ayer. En una fase, cuando está determinado directamente, por ejemplo, la floración, ¿sí? En una fase pueden actuar desde comienzo a fin de la misma. O pueden actuar durante un determinado subperíodo, cuando se empiezan a producir una cierta cantidad de hojas hasta antes de producirse la floración, por ejemplo, y actúan en conjunto y son los necesarios para que se produzcan esa etapa de desarrollo. ¿Qué finalidad tiene todo esto? Estudiar elementos bioclimáticos en la producción de un determinado cultivo y por supuesto la ubicación del mismo. ¿Dónde va a funcionar mejor? Y darles herramientas a aquella gente que trabaja en genética
para decirles, mira, che, este cultivo no me funciona por acá, lo que sería bueno que ver si existe alguna otra variedad que tenga una cierta resistencia a, eh, a un determinado elemento que no cumple. Porque yo lo que quiero obtener, obviamente, es una producción que sea lo suficientemente rentable, pero ya no estamos yendo a la parte de agro. Entonces, tenemos elementos bioclimáticos que actúan en el crecimiento y desarrollo. Esos elementos, ¿sí? Se los pueden, o son elementos simples o un poco más complejos, que se lo aplican o cuantifican la relación que tienen estos elementos con las producciones agrícolas. ¿Para qué? Para ubicar los cultivos y orientar a los fitomejoradores a ver si pueden mejorar esas producciones, esos vegetales, para que funcionen mejor, para que tenga una cierta rentabilidad en mi producción. Por ejemplo, nosotros tenemos que la bioclimatología, todo lo que es la parte de etología, va a estar estudiando eh, eh, lo que es en este caso los bioclimas, los diferentes bioclimas. Yo acá en este mapita tengo donde se hace trigo en la República Argentina y tengo los mayores rendimientos. Dentro de esta zona, como ustedes ven, región pampeana, tengo regiones donde el trigo tiene mayor rendimiento, inclusive. Acá en el sur de la provincia de Buenos Aires o acá en el centro, el norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, este de Córdoba, así. Y en toda esta zona hay aproximadamente igual necesidades y exigencias meteorológicas para la producción de este cultivo. Sin embargo, dentro de ellos, dentro de esta región, hay diferentes biotipos. ¿Qué son? Qué complicado todo esto. O sea, el trigo tiene necesidades específicas, lo que hace que uno lo pueda sembrar en toda esta franja latitudinal. Entonces, en el sur de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se cultivan trigos que necesitan mayor cantidad de horas de frío, porque el trigo, ustedes saben, es un cultivo de invierno, ¿no es cierto? Entonces, no es lo mismo utilizar un trigo invernal que se siembra mucho antes, en el sur de la provincia de Buenos Aires, que utilizar otro trigo de ciclo más corto que se utiliza en el norte de la provincia de Santa Fe. ¿Sí? Entonces, acá tenemos trigo que son típicamente invernales y acá van a ser trigos primaverales. Entonces, haciendo un resumen, tenemos que en una región tenemos bioclima, pero dentro del bioclima tenemos biotipos. ¿Qué son los biotipos? Diferentes exigencias que tiene una misma variedad. Esto hace que tengamos también diferente longitud en el periodo de producción, porque tienen diferentes necesidades. Este necesita acumular mucha cantidad de frío y este, que está acá arriba, ya no, va a utilizar otra cantidad, otra variedad eh, del trigo para producir un buen rendimiento. En general, los trigos que se utilizan en regiones más cálidas, o por ejemplo los que se utilizan en Tucumán, o los que están ahora en este momento acá en Jujuy produciéndose, se los denomina de sangre mexicana. ¿Por qué? Porque necesitan menos cantidad de horas de frío para producirse. Entonces, si lo comparamos con la agroclimatología, a la bioclimatología, lo que acabamos de decir, lo que estudia
climatología va a ser la disponibilidad o requerimiento climático de un lugar, ¿sí? Donde se desarrollan esa producción, la disponibilidad o requerimiento climático, donde se desarrolla la producción agropecuaria, ¿sí? El objetivo que tiene la agroclimatología son determinar o estudiar las características no solamente espaciales, sino temporales que presentan los elementos meteorológicos para la producción agropecuaria. ¿Y qué es lo que hace concretamente? Valoración determinado lugar tiene aptitud agroclimática. Para mí esto es lo que la versión que más me gusta cuando hablan de lo que estudia la agroclimatología. Estudia la aptitud agrícola de un lugar. ¿Qué significa la aptitud agrícola de un lugar? Si un cultivo va a ser apto, no apto, o va a tener una cierta marginalidad para realizar esa producción, de acuerdo a los elementos que estén actuando en un determinado lugar. Tenemos acá el mapita de vuelta del trigo y vemos que en la región que nosotros hemos visto que tenía ciertos rendimientos aceptables en toda esta región, donde se puede realizar el trigo adecuadamente. Pero acá tenemos al lado una región en rojo donde no se puede hacer trigo. Entonces, esta región en azul está determinando que es una región apta para realizar el trigo. Y esta es una región no apta o marginal para realizar el trigo, de acuerdo a las condiciones que le estén faltando. Si hacemos el mismo análisis con respecto a lo que hicimos hace rato, vemos que los índices agroclimáticos también utilizan, perdón, la agroclimatología también utiliza índices como la bioclimatología para evaluar el agroclima de un lugar. De acuerdo a uno de los investigadores que más trabajó sobre esto, la define como el conjunto de condiciones climáticas, y miren acá la diferencia, que posibilita el cultivo económico de una especie determinada. Para ello también utiliza, como les dije al principio, índices que pueden llegar a ser parecidos a los índices bioclimáticos o pueden ser más simples. Este es un ejemplo de lo que hicieron los padres de la bioclimatología, Pascal y Lamario, que por ahí lo van a escuchar muchas veces que yo lo nombré, para la determinación de la soja. ¿Cuáles eran los lugares donde tenían mejor aptitud desde el punto de vista agroclimático para la realización de este cultivo? Entonces, ellos determinaron con muchos elementos que la región 1, ¿sí? Toda esta región era el mejor lugar para realizar el cultivo de la soja. Ya cuando entraban en la región 2, ya tenían determinadas limitaciones, 3, 4 y así sucesivamente. Lo mismo se hizo en este caso para la introducción o el cultivo del pasto varilla. Y el pasto varilla, ¿para qué diablos puedo llegar a hacerlo? En realidad me sirve como uno de los tantos biocombustibles que existen. Para eso se utilizaron muchos índices para llegar a zonificar esta zona y determinar cuáles eran las regiones con mayor aptitud para realizar ese cultivo. Entonces, pero esto no es solamente lo necesario para realizar una factibilidad de producción. Porque a esto, ¿qué le faltaría? Porque desde el punto de vista climático, yo estoy diciendo, miren, muchachos, la región 5 es la que mejor funciona para el pasto varilla. Pero tendría que hacer un estudio de suelo, sí, le tendría que incorporar seguramente un estudio de suelo y un estudio social para determinar específicamente
dónde funciona el pasto varilla mejor. En el caso entonces de la agroclimatología, va a estudiar el agroclima. Entonces, como decía Burgos, ¿cuáles eran las condiciones climáticas o el conjunto de condiciones climáticas que permite o que me define la posibilidad del desarrollo económico del cultivo? ¿Sí? Con con ese estudio, yo voy a determinar diferentes tipos agroclimáticos, o sea, regiones donde va a ser óptimo realizar el cultivo desde el punto de vista climático, desde el punto de vista agroclimático, no apto o marginal. Acá tenemos otro tipo de ejemplo que hicimos, que es el cártamo. Para realizar este cultivo, la zonificación, digamos, de este cultivo, bueno, se utilizó índices, ¿sí? Como los milímetros de precipitación que utiliza el cártamo, como la temperatura de un límite de temperatura en el cual crece, ¿sí? Pero esto se utilizó como un índice simple, sabiendo, fíjense que dice acá, 13 grados de temperatura del mes de junio. ¿Sí? Es un índice simple que reemplaza a otro que era mucho más complicado, y eso es lo que tiene la agroclimatología. Posiblemente se han hecho muchos estudios relacionados con otros tipos de índices mucho más complicados, y dice, pero si este se parece a la isolínea de temperatura de 13 grados de junio, y esta otra línea se parece a la isoterma de 13 grados del mes de septiembre. Entonces, de esta forma, como ustedes ven, y de acuerdo a esta tablita, la región óptima corresponde a las 3. Entonces, de esta forma se va haciendo la zonificación de diferentes cultivos. Ustedes van a encontrar en el libro que existe otro tipo de clasificación, no específicamente lo que hicieron Damaris Pascale, y lo describen con respecto a la introducción del pistachero, acá en la Argentina. O la introducción, como les mostré hace rato, de lo que hizo Burgos con la soja, o posteriormente lo hicieron también Damaris Pascale de vuelta con la soja, o la introducción del kiwi, para determinar cuáles eran las zonas que mejores funcionaban para cada uno de estos cultivos. Entonces, hasta ahora lo que hemos visto son definiciones. ¿Qué es lo que hemos visto? Bioclimatología y agroclimatología, para ir comparándola. Cuando hablamos de bioclimatología, simplemente estamos viendo cuáles son los límites, las exigencias, la tolerancia de un determinado cultivo. Cuando hablamos de agroclimatología, ya estamos hablando de determinar la aptitud que va a tener un determinado cultivo frente al complejo ambiental, al conjunto de las condiciones climáticas. Y aparte, me va a determinar si económicamente va a ser buena una producción desde el punto de vista climático, porque no le introducimos otros elementos. Seguramente lo que desde el punto de vista climático es grande, se va a empezar a reducir cuando empezamos a estudiar los suelos, se va a empezar a achicar. Y si empezamos a introducir la parte de vista social, se va a achicar aún más. ¿Por qué? Porque si nosotros necesitamos realizar una producción, también vamos a necesitar gente que trabaje en la producción. Y para la gente que trabaja en la producción va a ser necesario tener escuelas, porque la gente va a tener hijos, hospitales, porque puede pasar cualquier cosa, toda esta parte, caminos, fundamentalmente para sacar esa producción. Entonces, todo eso implica un estudio de factibilidad. Nosotros le estamos mostrando lo que podría ser desde el punto de vista agroclimático o bioclimático. ¿Alguien me dice si entendieron? Si resumí bien, si hay algo que les queda en Sí, el punto. profe, sí se entendió. Bueno, sigamos entonces.
¿Cuál es el método de investigación que utiliza la bioclimatología? Hay dos tipos fundamentales de métodos de investigación que utiliza. Uno es a campo, que es, de acuerdo a los bioclimatólogos, lo que más utilizan, y otro es en laboratorio, que utilizan una tecnología de la Gran 7 cuando uno va a visitarlos. Y el método a campo es hacer ensayos geográficos, por ejemplo, eh, a través de algunos momentos de la Argentina se llegó a hacer ensayos desde Canadá hasta, por supuesto, nuestro país, con la producción de un determinado cultivo. Entonces utilizaron una transecta, ¿sí?, donde sembraban el mismo cultivo, la misma variedad, y determinaban, por supuesto, tratándose del hemisferio norte en distinta época respecto al sur, pero equivalentes, de un mismo cultivo, y decían, bueno, che, acá me funciona bastante bien, acá tenemos la misma característica en esta otra región que acá en el sur, me está dando buenos los rendimientos, este que se cultiva acá en el norte me funciona bien también acá en la región pampeana. Esos son los ensayos geográficos. Lo mismo hicieron los europeos, lo mismo hicieron los asiáticos con cada cultivo, pero también hicieron ensayos, lo que se denominan siembras continuadas. O sea, no solamente quedaron con una época de siembra, sino utilizaron épocas de siembra que pueden haber sido distanciadas 5 días antes o 5 días después de la fecha media que habían quedado ellos en hacer ese cultivo, como ven acá. Y por supuesto han dicho, no, ya que estamos haciendo todo esto, vamos a combinar los dos. Eso es lo que se denominan ensayos geográficos de siembras continuadas, ¿sí? Entonces, a través de una transecta, han hecho primero ese estudio. Después, a través de una fecha de siembra o la variación de esa fecha de siembra para determinar cuál era la mejor fecha de siembra en cada lugar. Y la combinación de ambos. Pero también han empezado a trabajar en laboratorio, donde ahí trabajaron con cámaras climáticas. ¿Qué son las cámaras climáticas? Verdaderamente son simuladores de cada uno de los elementos meteorológicos, donde ahí sí determinan los límites de, de cada cultivo, los límites que tiene cada cultivo con respecto a la temperatura, por ejemplo. ¿Qué es lo que hacen en una cámara climática? Pueden mantener constantes muchos elementos y a uno solo hacerlo variar. Entonces con eso van a poder obtener límites en donde va a funcionar el cultivo adecuadamente. Esto es lo que les muestro acá, son los más chiquitos, las cámaras climáticas más chicas. Sin embargo, el que tenga posibilidad de ir a Francia va a ver que existen fitotrones, se denominan, donde estas cámaras climáticas tienen el tamaño de cuadras de cuadras, en donde tienen todos los cultivos de todo el planeta y donde ahí se hacen ensayos, no solamente en ese país, sino en muchos lugares. Por ejemplo, en Río Cuarto tenían estos fitotrones chicos, donde trabajaban para ver cuáles eran los límites de los cultivos. Ahora, existen elementos biometeorológicos que determinan los fenómenos, la aparición de fenómenos periódicos, de lo que hablaba Mónica ayer, que son los fenómenos periódicos, alguna fase, y el crecimiento de las plantas. O sea, para que se produzca una determinada fase, la planta tiene que cumplir un determinado requerimiento. No solamente la planta, puede ser un insecto, e inclusive para llegar al celo de los animales tienen que producirse determinada disposición,
tiene que haber una determinada disposición para que posteriormente la actuación de un estímulo que tiene breve actuación, que tiene poco tiempo de duración, pueda producirse esa fase. Entonces tenemos, por ejemplo, voy a dar el ejemplo de un cultivo que necesita frío. Por ejemplo, ¿cuál sería un cultivo que necesita frío? El manzano, el peral, el ciruelo, el durazno, en algunos casos, aunque ya son variedades que se han tocado y necesitan menos cantidad de frío. Pero supongamos vamos al manzano. Para realizar o para que se produzca una cierta fase de reproducción, o llegar a la fase de reproducción, producir flores específicamente, se necesita que acumule una cierta cantidad de frío. Esa acumulación lo va a hacer de acuerdo a estudios que nosotros vamos a ir viendo a través de índices bioclimáticos, ¿sí? Que se tienen que producir previo a que se produzca una fase, ¿sí? Y que en general son de largo periodo. Posteriormente, cuando se ha cumplido esa disposición o esas necesidades meteorológicas previas, se produce un estímulo que dura poco y posibilita que se realice esa fase. Ese estímulo puede ser una temperatura que se va a mantener, una determinada cantidad de horas de luz, ¿sí? Una determinada cantidad de agua en el cultivo, que esto hace fundamental en el periodo crítico. Y para eso nosotros le hicimos este ejemplito. Tenemos una producción de un frutal que necesita, que es criófilo, necesita que para que se produzca una fase, se hayan producido horas de frío. Esa es la disposición que esté disponible. Entonces, entre que el cultivo esté inactivo, ¿sí? Va a pasar un tiempo prolongado hasta que se cumplan las necesidades de ese cultivo con respecto a las horas de frío. Y posteriormente se produce un estímulo de breve actuación que va a producir, o sea, una temperatura adecuada para que se produzca la floración en este caso. ¿Está bien? O sea, ¿tiene alguna relación esto con la fisiología? Sí, muchísimo, porque resulta de que cuando el cultivo está totalmente inactivo, tiene algunas hormonas que hacen que no se pueda producir ningún tipo la va a cuidar en cierta forma, entre comillas, para que no se produzca la floración ni la brotación, porque puede ser que este tipo de cultivo se haga en zonas donde el periodo con heladas sea largo. Entonces la última helada puede llegar a producir daños en la floración. De tal manera que esta planta va a tener algunas hormonas que va a hacer que no brote, no florezca, de acuerdo al tipo del cultivo, porque ustedes saben que hay algunas especies que primero brotan y otras florecen, o al revés, primero florecen y después brotan. Entonces, un pequeño estímulo posterior lo que va a provocar es la floración. Y hemos dicho de las hormonas, ¿no? Bueno, para que se destruyan las hormonas que hacen que no se produzca la floración, es necesario que se acumulen una cierta cantidad de frío, que está relacionado con la destrucción de esas hormonas para que se produzca este proceso de floración. Ustedes seguramente lo van a ver en fisiología y aquel que haya cursado ya fisiología va a ver que es aproximadamente así, lo van a ver más específico. Entonces, ¿cuáles son los índices biometeorológicos específicamente que vamos a ver ahora? Hay algunos relacionados con la parte energética, la radiación, la temperatura, pero acá vamos a ver los relacionados con la radiación y con la parte
específicamente que actúa en el crecimiento o la que tiene una acción fotoenergética. ¿Qué significa esto? Palabra difícil que nos dice. Los que tienen acción específicamente en la fotosíntesis, perdón, y tienen acción en el crecimiento específicamente, ¿sí? Y actúan por la intensidad. O sea, acá estamos midiendo qué cantidad de energía necesita este cultivo para producir fotosintatos. Y como les dije hace rato, actúa sobre el crecimiento. ¿Está ahí? Hasta ahí es simple esta parte porque lo hemos visto varias veces y no solamente en esta materia, sino en materias anteriores. Pero existe otro tipo de índice más relacionado con la acción fotoestimulante que tiene la radiación. O sea, a través de la duración de la cantidad de luz, ¿sí?, que va a actuar específicamente sobre el desarrollo. A ese estudio se lo denomina fotoperiodismo. Y hace que nosotros podamos dividir en plantas de días largos, plantas de días cortos o plantas indiferentes. Cuando empezamos a ver el asunto del accionar de las plantas de días cortos, las de días, largos, cortos, indiferentes, lo que estamos estudiando es cómo la planta acelera el proceso a una fase de desarrollo cuando los días se van, en este caso, en el primer caso, los días se van alargando. ¿Y cuándo los días se van alargando? Sino desde junio a diciembre. ¿Cuándo se acelera el proceso de desarrollo del cultivo y lo hace cuando los días se van acortando? Y bueno, va a ser seguramente desde el 21 de diciembre hacia el 21 de junio. ¿Está bien? Eso es lo que tienen que ustedes quedar claro del de humor. Es decir, cuando los días se van acortando, ¿cuándo va a ser el accionar de las plantas de días largos? Bueno, cuando los días se vayan alargando, y se alargan desde junio a diciembre. ¿Cuáles son los cultivos que responden a esto? En general, los cereales finos. ¿A qué les llamamos los cereales finos? Avena, cebada, centeno, trigo, ¿sí? Espinaca, acelga, remolacha, etcétera. Estas son hortalizas. O aquellas que son de días cortos, como por ejemplo, llegan a su etapa de desarrollo cuando los días se van acortando. Entonces, ¿cuándo se van acortando los días? Entre el 21 de diciembre y el 21 de junio. Entonces tenemos cultivos que les denominamos también cultivos de verano, como el maíz, el sorgo, la soja, el arroz, el mijo, el tabaco, etc. Y hay otros cultivos que son indiferentes a esta duración del fotoperiodo. Ahí tenemos variedades de girasol, de tomate, de arvejas, etc. Eso ustedes lo pueden googlear, el nuevo verbo que existe, y van a ver cuáles son variedades de ciclo largo y de ciclo corto. ¿Sí? De días, perdón, largos y de días cortos. Por supuesto, cada una de las variedades va a tener un umbral a partir del cual se acelera la etapa de desarrollo. O, por ejemplo, cuando hablo de desarrollo, estoy hablando, en el caso nuestro, específicamente de la floración. ¿Sí? Entonces, tenemos que una planta de invierno, un trigo, se ha sembrado en Córdoba aproximadamente en junio o en julio. Tuvo que acumular una cierta cantidad de frío, y después de acumular esa cierta cantidad de frío, va a haber un umbral de luz a partir de la cual ya se va a ver inducida para que se produzca la floración. Y ese umbral va a estar entre junio y diciembre. ¿Sí? Pareciera muy largo, obviamente, pero tenemos que verlo
específicamente que puede ser cuando los días tienden a aumentar la duración. Ahora, todo lo contrario, en el otro caso, las plantas de días cortos, se siembran, por ejemplo, no sé, septiembre, octubre, en algunas regiones, octubre, supongamos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entre octubre y diciembre, los días se van alargando. No, es una planta de día corto. Por lo tanto, ahí no se va a inducir la floración al periodo ese que estoy hablando de desarrollo. Sino se va a inducir posteriormente pase el día más largo, que va a ser el 21 de diciembre, y los días se vayan acortando a partir de ahí, del 21 de diciembre hacia el 21 de junio. No sé si me han entendido. Si me han entendido, me dan alguna señal. Así tomo un mate de paso. Sí, profe, se entendió. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, también tenemos, con respecto a la temperatura, una respuesta tremenda con respecto a la temperatura, porque tiene un accionar tanto en el crecimiento como en el desarrollo. La temperatura, la influencia que tiene en el crecimiento es la que denominamos las temperaturas cardinales. ¿Sí? Acá van a ver en este gráfico la velocidad de crecimiento en función de la temperatura. Lo que van a observar es que en el crecimiento van a tener algunas temperaturas que son consideradas óptimas, ¿sí? Y se cumple desde acá para abajo ese sigmoide, que alguna vez la vieron, ¿sí? O esta curva de Gauss que me va a determinar todo el accional de la temperatura. A partir de esa temperatura óptima, nosotros vamos a tener temperatura que por exceso o por defecto van a producir la disminución de la velocidad de crecimiento. Entonces, se va a llegar a temperaturas en las cuales ya no va a haber crecimiento. La planta va a ver que son tan bajas que directamente va a haber un letargo del cultivo o de la planta. ¿Está bien? Hasta llegar acá en esta parte va a haber un letargo completamente entre la temperatura a la cual la lleva la muerte y la mínima a partir de la cual comienza a crecer. Lo mismo va a ocurrir si la temperatura se eleva demasiado, ¿sí? Porque acá no va a haber directamente ninguna movilidad o ningún proceso químico que... Ahí me están llamando, esperen un segundito. ¿Alguien quiere entrar? Perdón. ¿Cómo habíamos quedado acá entonces? Tenemos temperaturas óptimas y temperaturas que pueden ser letales por ser mínimas o por ser máximas, ¿sí? Una etapa en donde no crece nada porque la temperatura es muy alta, u otra etapa porque la temperatura es muy baja. Acá, por supuesto, no va a haber ninguna reacción química, y acá las reacciones químicas que se produzcan, pobre, lo que va a hacer es un exceso, por ejemplo, de respiración, y lo que lo puede llegar a producir la muerte a partir de una determinada temperatura. ¿Está bien? Esto reacciona, esta es la reacción que tiene la temperatura con respecto a la velocidad de crecimiento. Pero tenemos con respecto una reacción con respecto a la producción de una etapa de desarrollo. Y veamos específicamente qué es lo que pasa. Sabemos que la temperatura, acabamos de verlo, que si es muy baja, bueno, en general va a estar relacionado, en general puede estar relacionado a una adversidad como las heladas. Pero puede ser que no, simplemente provoca daño, que no llegue a ser helada, pero está provocando daño. O una alta temperatura que sí me produzca directamente que el cultivo no pueda resistir
la relación entre lo que está fotosintetizando y lo que está respirando. Entonces, tenemos una influencia ahora en el desarrollo y ahí vamos a hablar solamente de la acción positiva. Entonces, vamos a hablar, y acá a lo mejor vienen los nuevos términos, que van a ser las sumas de temperatura, el accionar de las bajas temperaturas o el accionar que tiene la variación de la temperatura. La suma de temperatura es sinónimo de acumulación de energía, en cierta forma. Las de baja temperatura es acumulación de frío, como les decía hace rato, que tiene que ver con la fisiología del cultivo, ¿sí? A través de cuantificación de índices, como las horas de frío y las unidades de enfriamiento, ¿sí? Estos podrían llegar a ser un poquito más complicados, o cómo actúa la temperatura de acuerdo a la variación, tanto diaria, anual o asincrónica. Y acá, ¿qué es lo que me está diciendo con asincrónico? O sea que no sigue la curva que siempre vemos que tendría que seguir. Y esta está relacionada con la aparición, por ejemplo, de frentes, el asincronismo de la temperatura, ¿está bien? Veamos cada uno de lo que digo. Resulta que la temperatura tiene una acción universal con respecto a la temperatura. Y de esta manera uno puede, con la temperatura, en vez de mensurarla, en vez de medirla, el accionar que va a tener la temperatura respecto al tiempo calendario se la hace respecto a nuevas unidades, ¿sí?, que accionan a través de la temperatura a lo largo del tiempo. Esas nuevas unidades se denominan tiempo térmico o sumas de temperatura. Entonces voy sumando la temperatura día a día, ¿sí?, que me va a determinar un determinado, o me va a llevar a que se cumpla un determinado ciclo de cultivo. Volvamos a explicar esto porque se me hace que queda siempre en ascuas. El asunto es que uno podría medir el ciclo o las diferentes etapas de un cultivo a través del tiempo calendario, el tiempo gregoriano, si quieren. ¿Sí? Acá tengo que me ha durado desde el 1 de septiembre hasta el 31 de septiembre. No, pero yo lo puedo hacer a través de otra metodología que es mucho más certera y más universal. A través de la acumulación de la cantidad de temperatura que se realizó en un determinado tiempo para llegar a producirse esa etapa fenológica o ese subperiodo fenológico. A eso es lo que se denomina tiempo térmico o sumas de temperatura. Y por supuesto, como esa acumulación de temperatura a través de los días va a estar expresada en grados días. Por favor, díganme que me han entendido o no. Acá cuando lo vamos explicando un poquito más, todavía van a ver ahora. Profe, Sí. ¿y cuál sería el beneficio de medir a partir de la temperatura el desarrollo del cultivo y no por el calendario? Porque responden universalmente. O sea, yo a este cultivar, yo voy a decir, este cultivar para que se produzca en la etapa de macollamiento hasta floración, son de 1000 grados día. Y resulta que los 1000 grados día son para Buenos Aires, pero son también para Jujuy. En cambio, si yo digo, che, la etapa del cultivo acá en Buenos Aires es de, no sé, de 1 mes y medio. En Jujuy es de 1 mes. Pero los 1000 grados días no van a cambiar ni en Buenos Aires ni en Jujuy. ¿Se entiende? Claro, y esos grados días van a variar respecto al calendario. Por ejemplo, nosotros llegaríamos a mayor tiempo. Con respecto al calendario, muy Ah, bien. bien.
Bien, gracias, profe. ¿Alguien ya quedó claro? Muy bien lo que me pregunta. ¿Alguien tiene duda? Por favor, díganme ahora. Sí, sí, profe, ¿lo podría volver a explicar? Lo último. Está bien. Nosotros vemos que podemos llegar a medir todo el ciclo del cultivo a través del tiempo calendario o una etapa de un cultivo a través de un ciclo calendario. ¿Sí? Estoy diciendo de mes a mes. Por ejemplo, el primero es, creo que dije septiembre, al 31 de septiembre. ¿Sí? Pero eso, del 1 de septiembre al 31 de septiembre, no va a ser lo mismo. Yo, por ejemplo, digo que eso ocurre en Córdoba. O en Buenos Aires, vamos al mismo ejemplo. Ocurre en Buenos Aires. Al norte de Santa Fe, eso posiblemente por la cantidad de temperatura sea más corto. No se me va a producir entre el 1 y el 31. Seguramente se va a producirnos entre el 1 y el 20. Pero más al norte, en el Chaco, en Formosa, se va a producir entre el 1 y el 15. Pero en todos los lugares, la cantidad de sumas de temperatura va a ser lo mismo. Va a ser la misma, por ejemplo. En Buenos Aires, en el norte de Santa Fe y en el Chaco o en Formosa, van a ser 1000 grados que se tienen que acumular de tiempo térmico. Entonces a mí me conviene ir haciéndolo a través de este nuevo sistema de acumulación de energía que a través del tiempo calendario que varía de acuerdo a la ubicación del cultivo. ¿Sí? Y acá lo tengo como otro ejemplo, por ejemplo. Por ejemplo, miren. A ver, la suma de temperatura o tiempo térmico es la acumulación de la misma, y acá les puse bien clarito por si las moscas, porque siempre meten la pata por encima de un determinado nivel térmico. Uno acumula temperatura por encima de un determinado nivel térmico. Ese nivel térmico nosotros le denominamos temperatura base, ¿sí? Que está actuando dentro de todo el ciclo del cultivo o dentro de un determinado subperíodo. Ahora, si vemos acá el cultivo del maíz, ustedes ven que tiene una etapa B, BE, B1, B3, B7, BT, esa es la etapa vegetativa. Los R son la etapa reproductiva. ¿Está bien? En cada uno de las fases de acá, en este caso, ¿sí? Va a haber una acumulación de grados días diferentes. Para que se produzca, por ejemplo, la emergencia, desde que se siembra, seguramente va a haber una pequeña cantidad de acumulación de grados día. Y esa cantidad de grados día uno la puede medir acá en Jujuy, la pueden medir en Salta, la pueden medir en Tucumán, la pueden medir en Catamarca, la pueden medir en San Juan, en San Luis o en Córdoba. A eso voy. Sin embargo, en forma calendaria va a ser diferente, porque la temperatura va a ir variando. ¿Está bien? ¿Se entendió entonces el concepto? O para que se produzca 350 grados días en los diferentes lugares que les marqué, siempre va a ser la misma cantidad de tiempo térmico, pero diferente la duración del ciclo calendario. Entonces, siempre a esto lo llevamos a las distintas fases del cultivo, las llevamos a tiempo térmico o sumas de temperatura. Y entonces viene la pregunta, ¿cuál va a ser esa temperatura base o ese determinado nivel térmico que hablé antes? Y bueno, es la temperatura a partir de la cual se estima hay acción sobre el desarrollo del vegetal, ¿sí?
En general lo que se hace para determinar esto es procesos a campo o procesos en laboratorio para determinar las temperaturas base, de vuelta, de todo el ciclo del cultivo o de algún subperiodo determinado, la temperatura base. Y ahora vamos a ver un ejemplito. Resulta que hay montones de metodologías para determinar las sumas de temperatura o el tiempo térmico. La primera, la que dice método directo, era decir, bueno, acumulemos toda la temperatura que esté por encima de 0 grados, como si 1 grado fuera una buena acumulación de energía. No, no es tan bueno. Entonces este método en general se lo desechó. El que más se utiliza es el que viene. Se llama método residual. Todavía se sigue utilizando este. El método residual. ¿Por qué residual? Porque deja un residuo que está en función de la temperatura base que se utiliza. Entonces usted es la sumatoria de la temperatura media, la máxima más la mínima sobre 2, que es temperatura media, y se va acumulando en forma diaria, hasta que se produce una determinada fase o subperiodo. Si nosotros tendríamos las temperaturas medias mensuales solamente, lo que se hace es utilizar esta otra expresión de cálculo que dice la temperatura media menos la base, lo mismo que acá, el anterior, por el número de días del mes o del subperiodo, por el número de días del mes o del subperiodo, que quede bien grabado. ¿Está bien? Este es el método residual. Sin embargo, como siempre en esta área, se sigue investigando y cada vez se sigue ampliando más. Por lo tanto, simplemente les voy a mostrar que existen otras formas de calcular las sumas de temperatura o el tiempo térmico, como por ejemplo lo que hicieron Lindsay y Newman, ¿sí? Que utilizaron, no, para ellos esta es la mejor expresión. Acá se tiene que utilizar la máxima y la mínima y la base, ¿sí? O Gilmore y Roger, que determinaron a través de la media, porque no es más que la media, pero ellos decían no podemos utilizar la media como tal, sino si la mínima es menor a 10, pongo 10, si la máxima es mayor a 30, pongo 30. Pero es específico para el maíz. U otro tipo de forma de llegar a acumular energía a través de la forma de Thom, ¿sí? De una expresión medio complicada que trabajó un norteamericano y que la mejoraron Damario y Pascal. Bueno, esa forma, si Mónica me ayuda, si me hace acordar todavía, nos hacían calcular a nosotros en aquella época de la prehistoria a mano, con tablas, en vez de utilizar expresiones matemáticas directamente. A nosotros nos hacían días de cálculo teníamos con respecto a esto, porque es un método bastante bueno, pero bastante complicado. A mí lo que me interesa entonces acá, que existe una forma de accionar de la temperatura a través de lo que se denomina el tiempo térmico o la suma de temperatura que necesitan algunos cultivos. Obviamente, si es sinónimo de acumulación de energía, es más aplicable, es mucho más aplicable para cultivos que necesitan una cierta cantidad de calor para producirse, que aquellos cultivos que son de invierno. Pero también se puede trabajar para los de invierno con esta metodología. Que a la vez se necesita conocer la temperatura base, que está determinada la temperatura base para muchos cultivos y está en bibliografía, como, ¿se acuerdan cuando hemos hablado de la evapotranspiración y hemos hablado de los coeficientes de cultivo que la FAO ya la tiene determinada? ¿Sí? Para muchísimos cultivos ya lo tiene
sugerido y lo tiene tabulado, bueno, lo mismo existen con respecto al tiempo térmico o a la suma de temperatura y específicamente a la temperatura base. Ya la tiene determinada, ya sea para todo para todo el periodo de cultivo o para un determinado subperiodo. ¿Está bien hasta ahí? ¿Cuál es el que más se utiliza? Es el método residual. El método residual se sigue utilizando y resultó el que más universalmente responde a casi todos los cultivos. ¿Hay otras formas de determinarlo? Sí. Yo solamente le estoy mostrando 3 y hay 2 millones más, que son específicas para algunos cultivos. ¿Está bien? ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber? Que me representa el tiempo térmico, la suma de temperatura, que necesita una temperatura base, y se acumula por encima de esa temperatura base. Se acumula, en este caso, un residuo con respecto a la temperatura base. Y va a ser un elemento, la suma esa, va a ser un elemento mucho más universal que el tiempo calendario. ¿Se entendió? Sí, profe, me queda una duda con la temperatura base. ¿Eso depende del cultivo o del lugar donde estamos? Bien, depende del cultivo y va a depender del momento que se encuentre el cultivo. Yo puedo llegar a determinarlo si no varía mucho la temperatura base, de acuerdo al subperiodo que yo me encuentre, ¿sí? Podemos utilizar una sola temperatura base para todo, desde que se sembró hasta que se cosechó. Ahora, aquellos cultivos que varían mucho la temperatura base, especialmente los de invierno, se va a necesitar hacerlo por subperiodo. Determinar esa temperatura base por subperiodo. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. No, por nada. ¿Hay alguien más que me iba a preguntar? Yo mientras más, tanto tomo mate. ¿Nadie? Listo. Vamos al otro accionar de la temperatura. Y es a través del accionar debido a las bajas temperaturas. Entonces, en general, estamos hablando de cultivos que necesitan, para que se produzca una determinada etapa de desarrollo, que las temperaturas estén bajas. Esos cultivos se los denominan amigos del frío, criófilo significa eso, y actúan durante el periodo de descanso vegetativo del cultivo o de descanso de crecimiento mínimo de los cultivos, ¿sí? Obviamente también se lo cuantifica a través de índices, como yo le decía, los índices biometeorológicos o bioclimáticos. ¿Cuándo van a ser bioclimáticos y cuándo van a ser biometeorológicos? ¿Qué les parece? Pensemos un poquito. ¿Alguien me puede decir algo? Pensemos. Dependiendo del tiempo considerado, profe. Y más que nada, ¿sabés qué? Del dato que estamos utilizando. Si uno está utilizando, digamos así, dato horario, ¿sí? Va a ser, ¿qué? Bio, o dato diario, o dato mensual, va a ser bio, meteorológico o climático. Meteorológico. Bien, biometeorológico. Si uno está utilizando un valor medio mensual, ¿no? Ya en ese caso va a ser bioclimático. ¿Está bien? Para que les quede. Que pueden ser cualquiera de los dos. Entonces ahí están que se puede cuantificar de distintas formas. Las dos maneras universales
hay más. Las dos maneras universales de cuantificarla va a ser lo que se denomina horas de frío, y ustedes lo van a encontrar por montones de lugares este término, ¿sí? Que es la acumulación, como dice ahí, de temperaturas debajo de un determinado nivel térmico. En general, ese nivel térmico, ¿sí?, es universal de acuerdo a algunos autores y dicen que es 7 grados. Si me dicen debajo de 7 grados con respecto a las horas de frío, está bien. ¿Está bien? Pero acá está la palabrita mágica. Debajo, la acumulación de temperaturas debajo de eso. O sea, a ver, trabajo práctico 1. Vamos y vemos la temperatura horaria. ¿Sí? Entonces vemos que a las 9 de la mañana la temperatura estuvo en 10 grados. ¿Hay acumulación? No, profe. No. No sé, en otros días vemos a las 9 de la mañana que la temperatura estuvo en 5 grados. ¿Hay acumulación? Sí, porque estuvo por debajo de los 7 grados. Y así. Y especialmente durante el periodo de descanso invernal. Después van a ver que el descanso invernal corresponde a este periodo en general, y que también va a haber, se notó, de acuerdo a los autores que hicieron esto, que había una desacumulación del frío cuando las temperaturas se encontraban por arriba de determinado nivel térmico en ese mismo día. ¿Sí? Pero llegaron otros, como siempre, y dijeron, no, muchachos, laburemos de otra forma. Acá vamos a trabajar de la siguiente forma. Y en este momento está siendo utilizada en mayor medida. Y es lo que se denomina unidades de frío o unidades de enfriamiento. El tipo que empezó a trabajar con esto fue Richardson. ¿Sí? Lo nombramos al pobre señor porque es importante, ya que laburó en esto. Y a ver, ¿en qué se basó él? Ya que descubrió que había una desacumulación de frío cuando las temperaturas no se encontraban dentro de un determinado rango, aplicó justamente esto. Rangos de temperatura en donde había una acumulación ideal de frío, una unidad. Pero si la temperatura disminuía, lo que pasaba era que disminuía también la cantidad de acumulación de frío. Y también podía desacumularse si la temperatura aumentaba a niveles mayores a este. Entonces, la típica pregunta es, ¿en qué laburó este señor Richardson? ¿O de qué se tratan las unidades de frío o las unidades de enfriamiento? Se trata de utilizar rangos de temperatura que pueden llegar a determinarme la acumulación de una unidad de enfriamiento o menos. Rangos de temperatura. Este no es el único rango de temperatura que existen. ¿Sí? Hay muchísimos más. A mí el que simplemente que sepan esto, ustedes ya van a poder después empezar a humear en Google, como les dije, el famoso verbo, empezar a humear y ver que existen otras formas de acumular frío, ¿sí? U otros rangos de temperatura. Este es simple. Entonces hay rangos de temperatura que me determinan si se puede acumular frío o no. No me interesa que sepan el 2,5 o el 9,1, pero sí que sepan que hay rangos de temperatura que acumulan frío o desacumulan.
¿Se entendió esto? Sí, profe. Profe, Sí. Sí. ¿Pregunta? No. Sigamos entonces. Hasta ahora, con respecto a los índices, hemos hablado aquellos relacionados con la radiación que actuaban en la parte de crecimiento, que eran las, por su accionar, de acuerdo a la intensidad. Y con respecto a la duración, que es el fotoperíodo. ¿Hasta ahí va bien? Y entonces hemos determinado que hay plantas de días cortos, plantas de días largos, plantas indiferentes. Después hemos hablado de las temperaturas que actúan en el crecimiento, que están las temperaturas cardinales, que están las óptimas y las que por exceso o por defecto me pueden provocar la muerte del vegetal. Después hemos utilizado de vuelta la temperatura a través de su accionar, su buen accionar dentro del cultivo, y hemos hablado de las sumas de temperatura o del tiempo térmico, de las horas de frío, pero ya en especies que necesitan frío, y cuál me podrían decir, y vamos repitiendo, cuáles son aquellas especies que necesitan frío. Me dicen un nombre de alguna especie. Vamos. Trigo, profe. Muy bien, trigo, ¿qué más? Esa es una planta anual. Vamos a una especie perenne. El manzano, Manzana, muy bien, ¿qué otro? durazno, Muy La bien, pera, ¿cuál? el peral. Muy bien. ¿Sí? ¿Está bien? Son plantas que necesitan frío. Y eso ya tienen que empezar a saber, porque siempre se llega a preguntar, che, ¿y cuáles son las plantas que necesitan frío? Bueno, ustedes pueden llegar a decir cereales finos directamente o algunos frutales, como por ejemplo aquellos que se hacen en la Patagonia, ustedes saben, en el Valle del Río Negro, el Alto Valle específicamente. Y ahora lo último que nos queda es la acción de la temperatura por su variación. A ese estudio se lo denomina termoperiodismo. O sea, esto es determinar cómo influye la variación de la temperatura tanto en el crecimiento como en el desarrollo del cultivo, de la planta, ¿sí? En forma diaria, en forma anual, o qué pasa con aquellos cuando se comporta de una manera que no es normal o en forma sincrónica. Resulta que algunas plantas reaccionan a lo que se denomina termoperiodismo diario. Esas plantas, el termoperiodismo diario. Esas plantas, como el asunto del tomate, necesitan una cierta variación de las temperaturas, que cada vez se lo toquetea más al tomate, se lo denomina a través de lo que nosotros llamamos la genética, digamos la genética aplicada ya al cultivo, ¿sí? Que hacen que necesiten menos cantidad de variación, pero es necesaria la variación de la temperatura, la variación diaria de la temperatura para producir este cultivo, o del caucho o del centeno, ¿sí? Tiene que tener una cierta variación. O aquellos que reaccionan al termoperiodismo anual, como por ejemplo los frutales criófilos, ellos tienen un periodo donde van a necesitar frío, pero otros para producir la maduración del fruto van a necesitar temperaturas no elevadas del todo, pero lo suficiente como para producir la maduración. Y acá tenemos otros árboles también que necesitan una cierta cantidad de frío y temperatura posterior. Y estas son las pobres que, como por ejemplo el almendro y el avellano, que no resisten la sincronía de la temperatura. ¿Qué es lo que pasa? El almendro, por ejemplo, necesita acumular, para llegar a la etapa de floración, poca cantidad de horas de frío, 300 horas de frío aproximadamente. Entonces, ¿las puede cumplir rápido? Sí, en general las cumple rápido, esa acumulación de horas de frío, y lo que ocurre es que
al cumplirla rápido puede haber una temperatura, un rango de temperatura o un estímulo, como hablábamos antes, con la disposición y el estímulo, que puedan provocar la floración del mismo. Puede haber una temperatura arriba de los 30 grados y si se produce 2 días o 3 días seguidos, ¿qué es lo que va a hacer? El tipo va a florecer. Pero está dentro del periodo de heladas. Y resulta que si se produce una helada, ¿qué es lo que va a pasar con la floración? Se destruye, obviamente. Entonces, estos no tienen una cierta protección contra esa variación de la temperatura. Supongamos una región que tenga, como la nuestra, viento norte, o como algún otro lugar que tenga el sonda, ¿sí? Son las más peligrosas para este tipo de cultivo. ¿Está bien? ¿Se entendió? Ahora, hay una cierta, un cierto comportamiento que tienen algunos vegetales como la tipe, el lapacho, el jacarandá, el palo borracho, ante esta variación de la temperatura o este asincronismo de la temperatura. Y resulta que estas especies tienen poca cantidad de acumulación, requieren poca cantidad de acumulación de horas de frío, pero el umbral de brotación o de floración es alto, es muy alto, o sea, que la temperatura tiene que acumularse, se va a acumular, perdón, las bajas temperaturas se van a acumular rápidamente, pero para que se produzca eso, recién se va a producir cuando las temperaturas superen un umbral bastante alto que se va a dar, por ejemplo, en este caso, cerca de principio de año o cerca de fin de año. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Y por último, otro elemento importante, en vez de utilizar la precipitación, nosotros utilizamos la humedad del suelo como elemento. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Esto es un índice simple o un poquito más complejo de determinar? Y es más complejo porque para esto tenemos que determinar el almacenaje de agua. ¿Y por qué se utiliza el almacenaje de agua en vez de utilizar la precipitación? Y porque el agua en el suelo, en este caso el agua almacenada en el suelo, está en más contacto con las raíces. Y representa mucho más a una etapa de desarrollo o al rendimiento que la precipitación en sí. ¿Sí? Resulta que de algunos trabajos se determina que esto, el agua en el suelo, está representando hasta más del 60% del rendimiento del cultivo. Se escuchó bien, ¿no? 60%. Entonces, en vez de utilizar la precipitación como un índice simple, que se lo puede llegar a utilizar en algunos lugares donde la precipitación en una época importante del cultivo ya va a ser ya va a dar una buena respuesta al cultivo, en otras no. Entonces, esta puede llegar a representar una respuesta del 60% del rendimiento del cultivo. Entonces, hasta acá, ¿qué índices hemos, de qué índice hemos hablado? Hemos hablado de que la planta van a responder de acuerdo a la radiación, tanto en el crecimiento como en la etapa de desarrollo. ¿Sí? Con respecto al crecimiento, a través de la intensidad, con respecto al desarrollo, con su acción fotoestimulante. Y ahí dividíamos las plantas en 3. Con respecto a las temperaturas, hemos dicho que actuaban en el crecimiento a través de lo que se denominan a ver si me ayudan. Temperaturas cardinales. Bien, las temperaturas cardinales, ¿sí? Y también cómo actúan en el desarrollo, como dije hace rato, en su buena
en su buena acción a través de la acumulación por encima de un determinado nivel térmico, o en aquellas plantas criófilas por debajo de un determinado nivel térmico, o por su variación en la temperatura. Y por último, hablamos de que es mucho más importante trabajar como un índice con el almacenaje que con la precipitación. ¿Sí? Para eso, obviamente, para sacar el almacenaje, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Hacer todo un balance. Ya sea mensual, diario, lo que quiera hacer. ¿Está bien? Entonces, ¿se entendió hasta ahí? Sí, profe. Bueno, todo esto es una simplificación de como de 6 capítulos que quise tratar de simplificar lo más posible para que ustedes puedan entender todo lo que se ha estudiado sobre la parte de bioclimatología. Lo que vamos a ver, cuáles los requerimientos, la modalidad bioclimática que tienen los cultivos. Hay algunos cultivos que son anuales, otros que son perennes, pero a la vez los cultivos anuales son cultivos que denominamos invernales o estivales. En realidad son de siembra, lo que denominamos invernales son de siembra invierno-primaveral, como les hablé en un principio con respecto al trigo, cuando se sembraba, por ejemplo, en el sur de la provincia de Buenos Aires o en el norte de la provincia de Santa Fe. ¿Sí? Entonces tenemos trigos invernales, ¿dónde van a ir? ¿Abajo o arriba? ¿Cómo, profe? De vuelta. Tenemos cultivos anuales, que la podemos dividir en cultivos invernales o cultivos estivales. ¿Hasta ahí está bien? Sí, Entonces, sí. a los invernales, en realidad son cultivos que se los denomina cultivos invierno-primaveral, que se pueden realizar de acuerdo a las exigencias de frío en aquellos que se cultivan en invierno, pleno invierno, o en aquellos que se cultivan en primavera. ¿Sí? ¿Cuáles son los que necesitan más exigencia en frío? ¿Los primaverales o los invernales? Los primaverales. ¿Quién da más? Los invernales, ¿no sería, profe? Sí, los invernales porque ya que se lo hacen en invierno, van acumulando justamente más cantidad de frío, ¿está bien? Los otros son, como les decía, de sangre mexicana, ¿se acuerdan que les dije? ¿Qué es lo que significa que sean de sangre mexicana? Que tengan menos requerimientos en horas de frío, ¿está bien? Son más chaparros, diríamos, son más chicos, pero, digamos, tienen buen rendimiento. Tienen menos cantidad de acumulación de horas de frío, algunos muy poquitos. Vamos específicamente a hablar de estos cultivos, los cultivos invernales. ¿Necesitan frío? Sí, necesitan frío, por lo tanto, la palabrita acá en este caso lo que está diciendo es que necesita vernalización. La temperatura mínima de crecimiento, por lo menos va a ser de 5 grados en general. Estoy hablando en general, obvio. Ojo, porque algunos cultivos de trigos invernales, la temperatura mínima de crecimiento llega a ser cerca de 0 grados. Tienen bajo requerimiento calórico para madurar. La temperatura media es aproximadamente estos 18 grados. ¿Resisten a las heladas? Sí, especialmente en la etapa de vegetativa, donde no tenemos la flor. Pero ojo al piojo, cuando tenemos la flor, casi todos son cultivos que no resisten una helada. ¿Sí? ¿Son plantas de días largos? Y sí, la planta de días largos hemos dicho que se va a producir entre invierno, ¿se acuerdan la curvita de
del fotoperíodo, desde el máximo en el solsticio de verano hacia acá, ¿sí? Los días, entonces, desde el solsticio de invierno al solsticio de verano se van alargando o acortando los días, Alargando, profe. alargando. Entonces, eso es lo que yo denominaba planta de días largos, ¿sí? Entonces, cuando llegue un determinado umbral de luz, esto está en función de las horas de luz de la época del año, cuando llegue se va a producir la floración o se va a acelerar el proceso de floración en este caso, o algún proceso de desarrollo, que nosotros vamos a determinarlo como floración. Y por supuesto, como se realizan en invierno, son menos exigentes en agua. ¿Está claro? Es simple. Si son de invierno, necesitan horas de frío o vernalización. Tienen temperaturas mínimas de crecimiento bastante bajas, temperaturas máximas para que maduren si el producto final es el grano. También bajas, 18 grados, miren, como media. Son resistentes a heladas, especialmente en la etapa vegetativa, de días largos, y menos exigentes en agua. En cambio, los cultivos estivales, como tenemos el maíz, el tabaco, el algodón, no necesitan vernalización, no necesitan acumular frío. Por lo tanto, no resisten heladas, ¿sí? La temperatura mínima de crecimiento es alta. Miren cuál es. Y, por supuesto, va a variar de acuerdo al cultivo. Tienen para la maduración requerimientos calóricos bastante altos y ya van a ser plantas que van a florecer o se van a inducir a floración cuando los días se estén acortando. ¿Sí? Se van a inducir a floración cuando los días se estén acortando. Acá, por ejemplo, en esta cantidad de horas, ¿lo ven? ¿Sí? Si lo han sembrado por acá por octubre, va a tener que pasar diciembre y posteriormente se va a producir la inducción a floración, ¿sí? Con este umbral, o puede ser un poquito más bajo. Entonces los días se van acortando a partir de diciembre hasta junio, o el solsticio de invierno. Por eso decimos que son plantas de días cortos, ¿sí? Y son exigentes en agua, ¿sí? Eso sí, justamente porque se lo hace en verano, uno lo va a relacionar que son exigentes en agua. En realidad, que tienen que movilizar un montón, cantidad de agua a través del cultivo para producir la movilización de los nutrientes que tienen en el suelo. Y entonces, de acuerdo a la huella hídrica, un grano que se produce en verano va a requerir mucha más cantidad de agua que aquel grano que se produce en invierno. Ahora, ¿qué pasa con los cultivos perennes? También tenemos criófilos y también tenemos, como dice la palabrita, y termófilos, ¿sí? Y por supuesto aquellos cultivos, y como me nombraron ustedes, acá tenemos, miren qué lindo manzano, o este duraznero, este hermoso huerto de duraznero, que van a necesitar, si es criófilo, van a necesitar horas de frío, vernalización. Son resistentes a heladas de acuerdo al estado fenológico, o sea, en la etapa de descanso vegetativo. En floración, no. ¿Está claro? Pero igual que en el caso anterior de los cultivos anuales. Tienen para madurar exigencias térmicas menores, bajas, ¿sí? Y el follaje es caduco, o sea que en invierno todas las hojas se caen. ¿Claro?
Los casos termófilos. Obviamente acá que podemos tener, miren, palta. ¿Qué es esto? ¿Qué parece? ¿Se nota? ¿Puede ser que mango, profe? No Muy bien, sé. muy bien. La papaya también, ¿no es cierto? Son cultivos termófilos y no necesitan vernalizarse. Tienen escasa resistencia a las heladas. Una helada puede hacer pelota a la producción enseguida. Tienen mayor exigencia térmica para que se produzca la maduración y en general el follaje es perenne. ¿Hasta ahí? ¿Sí? Sí, ¿Vuelvo profe. de algo? Sí, profe. Bueno, yo no sé qué hora es, Carlita o Moni. 10:32, Rafa. Yo quiero terminar con una cosita este, que siempre hablo, pero con respecto a la planificación, pero que en cierta forma no les mostramos. Por eso es cortito y van a ver que cuando hablamos de planificación de un cultivo, tenemos diferentes cosas que tendríamos que ver. ¿Se acuerdan que yo les digo, para hacer un cultivo, ustedes tienen que planificar, cuando sean agrónomos tendrían que planificar adecuadamente? Bueno, uno de los elementos que tienen que tener en cuenta siempre van a ser qué adversidad tenemos en ese lugar. Y cuando hablamos de adversidad, estamos hablando de las bajas temperaturas que producen daño al vegetal. Estamos hablando de heladas. ¿Se puede conocer para todo el país? Sí, en algunas partes se puede conocer, si no lo tenemos que hacer. ¿Sí? Acá hay una fuente que es de la FAUBA o si no, el CIAG, dentro del CIAG, que es el nuestro. Entonces ahí nos va a dar fechas medias de primera y de última helada en donde es probable que se puedan producir una helada. Ahí nos va a dar el periodo con heladas, cuál es la temperatura mínima absoluta que tenemos en ese lugar, ¿sí? Y la frecuencia de heladas que podemos llegar a tener. Estas liñitas que están acá me están diciendo cuándo fue la fecha en que se produjo las heladas, ¿sí? Desde acá hasta acá, ¿sí? De acuerdo a la fecha que tengo acá abajo. Pero este año duró desde acá hasta acá. Este año no hubo. Este año duró desde acá hasta acá. Y este año, miren, desde acá hasta acá. Entonces, eso, miren este otro año. Miren cómo varía la fecha. ¿Está bien? De las heladas. Entonces, esta es una de las cosas que nosotros tendríamos que tener en cuenta. Y ya van a ver cuando veamos la parte de bioclimatología, el trabajo práctico, ustedes van a utilizar las fechas de helada. Y especialmente la fecha de la última helada. ¿Por qué? Porque yo quiero, por ejemplo, hacer un cultivo que no es resistente a heladas. Conocer esto va a ser importantísimo para determinar en qué momento sembrar. ¿Sí? O escapar a la fecha media de la última helada. Otro elemento que va a ser importante tener en cuenta es si tenemos otra adversidad como la sequía, y esto lo pueden extraer de esta fuente que yo le pongo acá, ¿sí? Y cómo va la sequía en un determinado lugar. ¿Cómo irá hasta ahora, no, la sequía? Sería bueno si humean en esta fuente que están acá, en un ratito nada más, que entran y se fijan cómo está la sequía en este momento. Otra de las adversidades que va a ser importante monitorear son los posibles golpes de calor que se lleguen a producir a través del monitoreo de la máxima temperatura. Si uno monitorea la máxima temperatura, solamente la media, bueno, ahí ya está
enmascarando los extremos de las temperaturas. ¿Se acuerdan que hemos dicho que la media enmascara los extremos? Por lo tanto, sería conveniente acá en este caso poner los valores absolutos de un lugar. Y entonces, uno decimos, qué sé yo, llega a decir, en San Salvador de Jujuy, ¿en algún momento se ha producido temperaturas por encima de los 40 grados? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguien les contó algo? En Perico, ¿hay alguien que era del Carmen? Chicos, reaccionen. Rafa, Claudio, sí, en el ramal te dice. Ah, en el ramal. Mm. Muy bien. ¿Y acá en Jujuy? ¿Alguien sabe? Resulta que no. Resulta que no se dio todavía de arriba por encima de los 40 grados, pero estamos ahí pegando en el palo, ¿eh? Cada vez tenemos temperaturas más cercanas a ese valor. Entonces, esto va a ser importante porque va a ser, va a determinar el momento que se esté produciendo una etapa muy sensible, como puede ser de vuelta la floración, y si en ese momento ocurre temperaturas muy altas, me puede producir un aborto de flores. Otra cosa que tendrían que tener en cuenta para la planificación del cultivo es el pronóstico. Y en este caso estamos hablando del pronóstico climático o perspectiva climática. Entonces, ustedes entran a la página del servicio meteorológico y dicen, che, ¿qué va a pasar entre noviembre a enero del 2021? ¿Alguien me lee esto? ¿Qué va a pasar con las temperaturas? Por lo menos en Jujuy, profe, no, la temperatura va a ser normal, va a ser menor o igual a los 40, ¿puede ser? Bien, pero en todo Jujuy, fíjate que ese pedacito que está sacando, ese pequeño pixelaje que está sacando acá, ya me está Ahí dando... ya es entre 40 y 45%. Ahí ya está diciendo que va a estar por encima de lo normal. ¿Sí? Por encima de lo normal. ¿Qué significa? No te está dando un valor. Pero sí, vos ya cuando seas ingeniera agrónoma famosa, vas a salir hablando en la tele diciendo, miren, este pedacito acá me está dando rojito, ¿sí? Y ya me está diciendo que va a estar entre 45 y 50% por ciento de probabilidad de que la temperatura se encuentre por encima de lo normal. ¿Qué es lo que pasa con las precipitaciones? Miren qué desastre con respecto a las precipitaciones. ¿Alguien me puede contar qué es lo que va a pasar a nivel país? Hay probabilidad de que sea menor en casi todo el país. En casi todo el país. ¿Por qué? ¿Qué ¿Por la sequía, profe? fenómeno se está produciendo en este momento? ¿La niña? No. Sí. Miren, acá esto es lo que saca el Servicio Meteorológico Nacional a partir de lo que hizo el Servicio Meteorológico de Australia. Entonces, con esta flechita está indicando, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué tipo de fenómeno se está produciendo? Y acá está diciendo que se está produciendo una niña moderada. Y este otro servicio, el IDI, ¿sí? Que es un instituto de investigación internacional que tiene sede en Colombia, si lo buscan, me está diciendo que en este momento se está produciendo una niña. Va a ser más fuerte en este trimestre, octubre, noviembre, diciembre. Generalmente, siempre es más fuerte en diciembre. Pero es posible que esta llegue hasta marzo, en general se toma el último mes también como más representativo, a pesar de que ellos lo toman cada trimestre. ¿Por qué lo toman cada trimestre? Porque a través de utilizarlo cada trimestre disminuyen el error de la probabilidad. ¿Sí?
como al utilizar un valor medio. Otra cosa que ustedes tendrían que planificar, esto, ¿les diría algo a ustedes, por ejemplo, cómo planificar la producción? Mira, diría, más vale que como se viene una niña y yo estoy, no sé, en Córdoba, y veamos Córdoba, cuál es el porcentaje de la precipitación acá, o la probabilidad de la precipitación, ¿qué es lo que tendría en cuenta? ¿Qué tipo de variedad utilizaría si hago un cultivo de verano? Una que no necesite tanta necesidad de agua. Así de simple. ¿Está bien? Miren qué importante que es monitorear constantemente, en este caso, este tipo de pronóstico. Por último, el agua. Rafi, perdón, por ahí los productores van a decir, va a ser un verano muy seco, en vez de hacer tantas hectáreas de soja o de maíz, voy a hacer menos, porque las pérdidas o los rendimientos no van a ser muy buenos, pues no voy a tener agua suficiente, y bueno, eso también va a afectar muchísimo también a la economía de la provincia, no solo del productor, de la provincia y del país, porque no voy a tener suficientes cultivos. ¿Con qué pagamos la deuda externa? ¿Con qué? ¿Con qué? Y entonces, el agua en el suelo, miren, acá el típico gráfico que ustedes han aprendido, donde está el almacenaje más el exceso en función de las épocas del año, y acá tienen capacidad de campo y punto de marchitez. Y el azul es el agua almacenada y cómo va variando a través de los días. Esto es un monitoreo constante para determinar qué cantidad de agua se va a tener que suplementar o no. ¿Está bien? Sí. Así que hasta ahí llegamos por esta vez. ¿Dejo de grabar, Rafa? Sí.